Buenas noches, tras niños y tras niñas, otro programa más de nuestro programa Trasneando, que publicamos todos los los martes a las 9 de la noche. Aquí estamos y después, bueno, espero que hayáis tenido una buena Semana Santa, que seguramente algunos de vosotros ya habéis decidido pues hacer parte, alguno de los tramos del Camino dos Faros. Así que nada, hoy estaré sola, mi compi Marta pues hoy no puede estar, así que vamos adelante. Y hoy ya, acordaros que podéis preguntar a nuestros invitados de hoy a través del chat todas las preguntas que se os ocurran. Así que damos paso directamente a nuestro report. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la BTT del Camino dos Faros. Como ya muchos de vosotros seguramente que sabréis, pues hemos publicado que la BTT de Camino dos Faros surge cuando muchos de los trasnos que hacían el Camino dos Faros nos preguntaban por la ciclabilidad de la ruta de este camino. Y a lo que nosotros siempre respondíamos que el Camino dos Faros es una ruta de senderismo y que debido a su dificultad, así como a la regularidad del terreno, no era ni es ciclable en más de un 50%. Así como también hay que tener muy en cuenta que la sensibilidad ambiental de algunos de los tramos por los que discurre este sendero de 200 kilómetros, que hace que tengamos que ser mucho más precavidos, sobre todo cuando pasamos por parte de esta Costa da Morte. Ante tanta demanda, pues la asociación, y con la ayuda de Antonio González, que es el presidente del Club Ciclista de C y también es trasno y voluntario de la asociación, y tras meses de trabajo, pues diseñó una alternativa para BTT, para la bici. Pero es importante destacar que no está marcada físicamente, o sea que no vais a encontrar ninguna marca a lo largo del camino, pero sí que está traqueada y publicada por Antonio. El objetivo, pues, era buscar tramos alternativos a lo que hoy es el Camino dos Faros, así como también comparte tramos que son ciclables y que llega a puntos muy significativos de nuestro Camino dos Faros y de la Costa da Morte. Destacar también que cada etapa tiene sus inevitables trampas en forma de fuertes pendientes, descensos peligrosos o tramos muy técnicos, así como también hay otros tramos que también hay que caminar. Pero bueno, de todo ello nos van a hablar nuestros invitados, y recordar que podéis participar a través del chat preguntando todo aquello que se os ocurra a nuestros invitados, y que mejor que ellos, que han hecho este camino de BTT en sus bicicletas de 200 kilómetros, para responderlo. Pues hoy tenemos con nosotros a Antonio González, que es un aficionado a BTT y presidente del Club Ciclismo de C, y que es el que ha diseñado esta ruta. César y Ana son dos aficionados a la BTT y han hecho todos sus 200 kilómetros. Y Lelo Campos, aficionado y pertenece al Club de Ciclista Monteneme, así como también su hijo Xurxo, que también juntos pues hicieron esos 200 kilómetros de BTT Camino dos Faros. Buenas noches a todos, ¿qué tal estamos? Hola, buenas noches. Muy buenas. Muy buenas. Si os parece, pues comenzamos por Antonio. Como ya hemos dicho, ha sido el que ha diseñado esta ruta de BTT, porque eran muchos los aficionados a la bici que nos preguntaban, ¿no?, por esa ciclabilidad del Camino dos Faros. Y luego ya continuamos con nuestros siguientes invitados, César y Ana, y Lelo y Xurxo. Pues nada, Antonio, te ha tocado. Cuéntanos cómo ha sido, tú eras trasno, fuiste voluntario de Camino dos Faros, de esta ruta de senderismo que corre por Costa da Morte, sus 200 kilómetros, como todos sabemos.
Pero, ¿cómo surge? ¿Cómo es esos comienzos de este track? A ver, creo que ya lo comentamos en aquel programa, no sé si fue el segundo o el tercero, dedicado a los voluntarios, y ya lo habíamos comentado, pero bueno, por si hay gente que no lo sabe, bueno, pues te cuento una breve historia. Mi primer contacto con el Camino de los Fueros fue en la edición de otoño-invierno del 2014. Y en aquella ocasión yo lo hice, las dos primeras etapas las hice con mi mujer. Y bueno, yo nunca había hecho una etapa de senderismo, ni lo mío era la bici, no era el senderismo. A mi mujer le apetecía venir, pues la hicimos los dos. Y yo, la primera etapa, me pasé media etapa mirando al suelo. Y mi mujer me decía, ¿qué miras? Si el paisaje está ahí. Digo, estoy mirando si por aquí se puede meter una bici, porque le veo posibilidades. Y me gusta el sitio. Y me acuerdo que pasamos el mirador de San Adrián y bordeamos todo aquello. Íbamos así bordeando el monte de Veo. Y yo iba diciendo, por aquí se puede meter una bici. Es complicado, es un terreno técnico, pero se puede meter una bici. Y ya en la cabeza ya iba descubriendo un track. Y el siguiente contacto que tuve con el camino ya fue en 2015. Y ya fue caminando. Y te acordarás, con la cámara al hombro y todo aquello. Y entonces pregunté, ¿quién lleva todo esto? Y bueno, pues aquella persona. Y le pregunté, mira, ¿tenéis un track para bici? ¿Se puede meter aquí una bici? Dijo que va, es imposible. Que imposible no, se puede. Solo hay que hacerlo. Y si no tenéis a nadie, yo me presento voluntario. Y ahí quedó la cosa. Y tanto quedó que me llamaron un año después. Mira, tú que montas en bici, tú que controlas esto, harías un track. Es que la gente lo pide. Hay gente que nos da avión y pregunta si se puede hacer en bicicleta. Hombre, no, tal como está para el senderismo, no, pero se puede usar una alternativa. Y me dicen, bueno, pues ya estás dando. Y nada más terminar en 2016, pues creo que fue en enero o sí de 2016, ya empecé a traquear etapas. Y tenía pues una primera versión de cada track, pues a lo mejor en marzo, en abril. Y claro, eso se fue mejorando. Y con los años se veía un camino nuevo, pues voy a ver lo que encuentro aquí. Y bueno, pues me gusta más por aquí que por el otro lado. Y lo íbamos actualizando. ¿Y qué pasa? Que la última actualización creo que es de 2018 y la última vez que lo hice fue en 2019. Y César te contará su experiencia de hace nada, ni una semana siquiera, pero creo que necesita un buen repaso. Y después está el tema, lo que comentábamos fuera de pantalla, que es un camino paralelo al Camino dos Faros original. Es una actividad exclusivamente para bikers, para gente que va en BTT. Digamos que es un proyecto personal que al que le interese lo tiene ahí y para disfrutarlo y punto. No hay nada marcado, no hay nada físico, es imprescindible llevar navegador GPS para hacerlo y a día de hoy, a ver, quería empezar a mejorar el año pasado, no pudo ser por la situación en la que estamos, ¿no? Pero este año mi intención es repasar otra vez todas las etapas y ver qué hay de mejorable y ver lo que se puede, cosas que se pueden eliminar que no me gusta, pues quitarle asfalto, quitarle tramos que a lo mejor tienes que cargar la bici, nunca es más de medio kilómetro, pero ya medio kilómetro con la bici a cuestas es bastante. Y sí quiero buscar alternativas para hacerlo más ciclable y más fácil. Como la previsión este año es que venga bastante gente, por lo menos los mensajes que a mí me están llegando haciéndome preguntas si se puede hacer, en cuántos días, cuántas etapas al día, incluso hay gente que quiere hacer 4 etapas diarias, allá cada uno. Yo nunca recomiendo más de 2 o 3, pero allá cada uno. Bueno, pues lo que quería yo a partir de ahora ya, a partir de ya,
darle un nuevo impulso e intentar mejorarlo y sobre todo con la experiencia de César o de Lelo, de gente que lo haga, pues que nos cuente sus impresiones y actualizarlo un poquito más. Pues aquí estaremos en este programa y seguramente que habrá muchísimas cosas y consejos para mejorar este track. Pero ¿con qué complicaciones te encontraste, ¿no? Cuando, surge la idea y cuando ya te metes a buscar, a indagar. Yo me acuerdo de ti que venías todo lleno de tochos, de picaduras. y de barro y de caerme en las charcas, sí. También. A ver, tú, por ejemplo, sales de Malpica en la primera etapa y llegar a San Adrián está chupado. No, es una pista ancha, pero ¿qué pasa? Llegas al mirador de San Adrián y el Camino de los Faros original se mete por la costa, bordeando la costa. Eso a mí, al principio a mí me dio mucho reparo porque era peligroso. Entonces, ¿qué hice? Busqué una alternativa y atravesé el monte de San Adrián por la cima, por donde están las antenas, y bajar por el monte de Veo hacia la playa de Veo, mientras vosotros recorríais toda la orilla del mar. El año pasado lo estuve mirando y creo que sí es posible bordear ese tramo, tengo que mirarlo. Porque no hay ningún tramo en ese track que yo no haya hecho en la bici, o sea que poder se puede. Otra cosa es en las condiciones que está ahora. Y te pongo otro ejemplo, hasta Barizo, por ejemplo, en la primera etapa, vas de maravilla. Bueno, llegas al puerto de Barizo y ¿qué haces? No puedes cargar con la bici por ahí arriba. Bueno, pues, ¿qué tuve que hacer yo? Pues comer asfalto. 2 o 3 kilómetros de asfalto monte arriba, hasta que encontré un caminito que me llevó hasta el monte Nariga, sí, hasta el faro, me dejó a medio camino del faro Nariga. Y lo que se me pidió al principio fue ser lo más fiel posible al camino del Faros original y en caso de que tuviese que desviarme, porque no te puedes meter por un monte, por un acantilado, pues buscar una alternativa lo más cercana posible y sin perder el espíritu de estar viendo siempre el mar, saber en qué camino estás aunque vayas en bici. Y esa era la cosa. Hay otra cosa más, por ejemplo, en Seiruga, que tienes que atravesar el riachuelo aquel de la playa, bueno, el que quiere se mete, el que no, tiene que bordear por la carretera, coger medio kilómetro de asfalto y seguir la ruta. Podía haber puesto, oye, pues te fastidias y cruzas el río y te mojas. Pero bueno, seguramente ese día no me apetecía mojarme los pies. Ya, que hay alternativas, ¿no? ¿Quieres decir? Sí. Y siempre... Dime. Y siempre con el máximo respeto a la naturaleza, que eso es otro de los puntos importantes por la sensibilidad del terreno. Sí, lo que también se me dijo fue eso, zonas de especial interés ecológico, de especial protección, esas ni las toques. Claro. Y te pongo 2 ejemplos, el Monte Blanco de Ponteceso, la zona dunar, y Monte Blanco de Camariñas. Badarés, bueno, hay otros, Mar de Foz, bueno, hay más, pero... Rostro, pero sí. Las dunas de Lorilo de Musía, por ejemplo, o... Bueno, lo mismo no me acuerdo, pero por ahí eran siempre zonas dunares y zonas donde anidan aves y esto. Bueno, oye, pues no me cuesta ningún trabajo separarme 100 o 200 metros, siempre hay alternativa. Sí. Y lo curioso es que un día hice yo solo, a ver, que tampoco quiero culpar a nadie ni nada, ¿no? Hice yo solo con la bici la zona de Monteblanco de Ponteceso, sin salirme de la senda, una bici sola, la verdad es que no deja huella ni gran cosa, y vi huellas de moto y de quad. Y bueno, ahí ya te llevan un poco los demonios, porque a ti te están te están recomendando que no vayas, pero sin embargo ves que hay gente que sí pasó y dejó mucho más destrozo del que puedo dejar yo. Ya. Pero bueno, las normas son para cumplirlas, punto. Claro, y yo entiendo que tanto el senderista como gente como vosotros con la bicicleta, pues tienen que tener algo claro y que es eso, el respetar la naturaleza y que
que prácticamente nuestra costa, Costa da Morte, pues pasa por Renatura 2000. Eso también hay que decirlo. O sea, a quienes pues quieran hacer tanto a nivel senderismo andando como a nivel bicicleta, pues que tengan ese respeto. ¿Y cuántas veces, te acuerdas cuántas veces lo hiciste en bici? No. No, porque No. nunca lo hice completo. O sea, ¿No? No, quiero decir, de una tirada. A lo mejor Ya. hice una etapa 4 o 5 veces, la siguiente Sí. etapa 3 veces. Las 2 primeras las hice muchísimas veces, muchas, porque las hice en enero, en febrero, en marzo. Ya. Las etapas que tienes más claras, por ejemplo, la tercera, Sí. que es Ponteceso-Laxe, esa la Sí. hice una vez de cada año, por ejemplo, y Sí. era suficiente. Sí, sí. O Laxe-Orou, que también es facilita. Y Ya. Orou Camariñas, esas la haces 1 o 2 veces y ya te queda el track. Hay Ya. otras que tuve que hacer, en 3 meses las hice 4 veces o 5. Ya. Ya. Y lo curioso es de que cada vez encontrabas algo diferente. Y Hombre, claro. esto no me gusta, pillo esto. Y esto lo dejo y pillo lo otro. Y voy mañana y encuentro otra cosa. Ya te digo, hice la primera etapa en agosto pasado y ya vi zonas que se puede ir. Y el jueves pasado hice la segunda, que la segunda es la que menos en común tiene con el camino original, pero como los eólicos y estos abrieron pistas nuevas, pues tengo que probarlas y tengo que mirar. Ya, pues muy bien. ¿Y andando, te acuerdas? ¿Cuántas veces lo has hecho andando? No. A ver, andando hice enteras 2 ediciones y después alguna etapa suelta 2, 3, 4 veces. A ver, como vas saltando de etapa en etapa, no me acuerdo. Sí. Algunos lo hice más de una docena de veces. Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué tal tu experiencia este jueves? Porque sé que a través de nuestro grupo de Camino dos Faros en directo has subido algunas fotos que te lo has pasado también bien, ¿no? Comparado con las de hace unos años, creo que subí ni 30. De aquellas 500, 600 que había. No me apetecía nada hacer fotos, quería ver cosas, porque estos años estuve perdiéndome mucho. Sí, ¿no? Con el cuento de fotos me estuve perdiendo muchas cosas y ya no tengo edad, para caminar. Me cansé muchísimo. Mira, éramos 3, éramos mi amigo Albert, mi amiga Iris y yo. Ellos iban, hombre, son jovencitos, y genial, y tenía que esperarme, y la acababa, no me metáis prisa, la hicimos en 9 horas, no me metáis prisa, porque me costó horrores subir la facha, y bajar a Balarés, pero, ostras, es que yo esa etapa pues la habré hecho, ya te digo, 10, 12 veces, y es que era la primera vez que la hacía, y te lo comenté el otro día, la variante aquella nueva, pues si yo no me acuerdo haber estado aquí nunca, pues si es por aquí no era, yo me he perdido. Y me dice Alberto, no, que las señales están aquí. Ya. Pues, ostras, pues venga, pues a disfrutar. Y me lo pasé genial. Pues me duelen las piernas todavía hoy, pero me lo pasé genial. Hay que ponerle aceite, hay que repetir. No, pues nada, ya, bueno, paramos contigo y vamos a continuar con César y con Ana, porque ellos como tú el jueves, tú estuviste el jueves por la segunda etapa, ellos pues siendo ya trasnos y que conocían el Camino dos Faros andando, pues vinieron desde Castrelo de Miño en Ourense a hacer la ruta tuya, Antonio, la BTT Camino dos Faros. ¿Cómo decidís hacer esta ruta en bicicleta? Contarnos vuestra experiencia. Bueno, fácil. Una vez hecha a pie, yo ya la hice 2 veces, pues, y montando en bici desde toda la vida, había que hacerla en bici. Y entonces le pregunté a Dani el otro día, le dijo, oye, hay un track y tal igual. Vale, me dijo, sí, busca ahí, Antonio. Me puso en contacto con Antonio, descargué el track y tal. Y estuve echando un vistazo, él ya me puso en antecedentes de lo que podía haber pasado, de lo que podía pasar, porque la ruta lleva mucho tiempo sin estar en uso. Entonces, bueno, pues sí que hay caminos cortados, hay zonas que se pueden
variantes nuevas que se pueden hacer y no ir por carretera y hacer por camino. Pero bueno, la idea fue eso, hacerla en 3 días. Y marqué 3 etapas que, bueno, en función de cómo quieras hacerlas, más rápido, más lento, pues eso, yo dije, vamos a hacerla en 3 días, que era el tiempo también que teníamos y eso. Y marqué 3 etapas desde Malpica a Laxe, la primera etapa, que es bastante dura y muy larga. 80 y pico. No, sí, 82 kilómetros, así. Es larga. 82 kilómetros en un día. Lo habéis propuesto. Sí, bueno, la idea era hacerlo eso en un día, no, sí, en un día, en 8 horas o 7 horas y pico, 8 horas. Ya. Lo que nos llevara, pero bueno, al final, entre que nos perdimos un montón y entre que, bueno, había muchos caminos que estaban cerrados y hubo que dar la vuelta, no sé qué, tal y cual, bueno, pues llegamos, esa sí fue bastante larga y bastante dura. Esa sería la que a lo mejor sí que hay que hacer en 2. rectificar, y una persona que no anda en bici mucho tiene que hacerla en 2 etapas, ¿sabes? Hay que hacer hasta Ponteceso, que son 52 kilómetros, y luego la siguiente etapa, pues desde Ponteceso a donde sea, Arou, por ejemplo, más o menos. Bueno, eso. Pero bueno, divertidísima, al final, como nos gusta, pues nos gusta la bici, nos gusta la montaña, nos gusta... Lo disfrutas igual. Sí, lo pasas bien igual y ya está. Y es una experiencia chulísima. O sea que la primera etapa hecha, y la siguiente etapa hicimos desde Laxe a Muxía, que son 70 y tantos kilómetros. Bueno, al final me salieron 80 y pico también. Entre lo que me perdí y tal, me perdí menos en esa etapa, era la que mejor está. No me perdí tanto, en esa no me perdí tanto, me perdí a lo mejor, esa me perdí muy poco. Pero esa es la que mejor está súper ciclable y, bueno, te bajas de la bici en 2 o 3 sitios que compartes con el camino a pie y está súper guay, súper chula y está muy bien. Esa está prácticamente perfecta para hacer y es más facilita. Sobre todo la zona de la Xarou es chula y luego después desde Arou a Muxía, a mí me gustó mucho. Es rápida y senderos muy bonitos. Bueno, la verdad es que compartes bastante zona con la de aquí. Y está, bueno, ahí perfecta. Y luego la última, que es la que hicimos de Muxía a Fisterra. Y bueno, es una etapa divertida al principio y luego se va complicando al final. Que bueno, ya si vas un poco petado, pues las subidas aquellas que hay allí al final, bueno, pues oye, es un poco durilla, pero bueno, la hicimos igual y bueno, es una experiencia que le recomiendo a todo el mundo que monte en bici y que le guste el mountain bike. Yo se la recomiendo. El problema de que tengas que ir con la bici un tramo a pie, o el problema de que una cuesta sea muy, muy cuesta o te cueste mucho y tengas que bajarte, eso no es problema. Se hace a pie y ya está. Y al final, el 90% de la ruta es ciclable al 100%. O sea que depende más de la técnica que tenga un otro. Hay alguna bajadilla un poco técnica, que bueno, depende de tu destreza. Muchísimo más que bueno, yo me bajé muchas veces de la bici, en muchas bajadas, de alguna petada que no puedes, pero es igual, te bajas. Bueno, yo llevo montando en bici un año y la hizo, entonces para mí era un reto. Tampoco es, ¿no? No es una locura, ¿sabes? Es algo que es muy factible, hay cosas bastante más duras que esto. O sea pero bueno, para ti, Ana, bueno, dices que físicamente pues te costó, llevas poquito tiempo haciendo este deporte, pero se puede hacer, ¿no? Sí, se puede hacer absolutamente. Sí es verdad que yo tengo pues cierta forma física de otros deportes que he practicado y a lo mejor para gente que no esté muy entrenada, lo recomendable para mí, bajo mi punto de vista, son hacerlo a lo mejor en 4 etapas. Y luego, pues eso, a mí lo que me cuesta es a nivel técnico, pues eso, bajadas complicadas o
o lo que es la piedra rota o esas cosas que sí que me cuestan bastante, pero es lo dicho, te bajas de la bici y bici o lombo. Sí. Y ya está. Bien, la idea es también hacerla parándote, nosotros nos paramos, Claro, sí. o sea, yo ya conocía a ella, pues alguna etapa no la conocía porque ella hizo a pie prácticamente todo el camino, pero le faltan 2 etapas. Camariñas, Muxía y Muxía na Miña, que son las 2 etapas que le faltan. Entonces, bueno, nos fuimos viendo, parando, sacando fotos. Es decir, que la idea es de disfrutarlo así, ¿sabes? Hacerlo, pero sí, nos encontramos con más gente. Venía una pareja en bicicleta también, bici de gravel, bueno, para la bici de gravel hay zonas que están súper guay, todos los caminos de los aerogeneradores estos y carretera está guay, pero pues hay otras zonas que, bueno, yo con la de gravel no iría, pero bueno, en definitiva, ellos venían encantados. Nos cruzamos con ellos. Ellos iban al revés, empezaron en Fisterra y iban a Malpica. Sí, nos acompañaron en la última etapa y eso sí. Y estos otros, los que nos cruzamos, pero después nos encontramos a otros chicos que venían de hacer la última etapa y nos acompañaron de vuelta y vinieron con nosotros. Ellos iban a ir por carretera y tal, que no conocían el track, entonces les contamos el tema, lo que veníamos haciendo y ya se unieron a nosotros y la verdad lo pasaron genial, lo pasamos bien. Qué bueno, una experiencia, otro tipo de experiencias y hay que se une a un bombardeo. Bueno, nosotros aparte lo hicimos en unas bicicletas que no son usuales, que son unas fat bike, que son unas bicis que llevan unas ruedas muy gordas, que bueno, era también un poco el rollo, porque bueno, la mountain bike, pues al final pues todo el mundo anda en mountain bike, y este es el tema de hacerla en una bici que, bueno, aquí no se estila y no se usa, son para de nieve o de arena y tal, pero bueno, por la arena, que algún trocito de arena hay en el camino, en la etapa del Ase que hicimos del Ase a Muxía y la zona esta de las playas, que no me acuerdo, joder, cómo se Esto, la playa de Soesto. Esto y todo esto. Y por la arena vas como Dios con la bici. Y bueno, decir que hicimos la ruta en una bici que a lo mejor no es la más adecuada a lo mejor por ser más tocha la rueda, más pesa un poco más, pesa un pelín más, pero bueno, lo hicimos igual de bien, igual de cómodos, sin problema ninguno, rueda igual para arriba y para abajo y bueno, un poco. ¿Y bajabais bien con esa bici, César? Sí, muy bien. Fenomenal. Con esa bici se baja igual de bien. Bajo hasta yo, Antonio, con eso. Se maneja igual, porque yo llevo una 26 doble y bueno, la mía baja cañón, es ligerita, es pequeña, pero un bicho de esos se maneja bien en una bajada rápida. Sí, se maneja bien, se maneja muy bien y parece mentira que, hostia, llevo muchos años montando en bici y ya he probado unas cuantas bicis y mi ilusión era tener una fat bike. Y me la compramos así como capricho, decía, vamos a comprar la fat bike para ver cómo va esto, ¿no? Y estamos muy contentos con ella. Yo estoy muy contento, de hecho, ya te digo, en las zonas llanas puedes rodar muy bien, o sea, yo ruedo, comparado con una mountain bike que tenía, que pesaba 8 kilos, pues ya está de pesar unos 14, yo ruedo a 26, llaneando por las pistas forestales, yo iba rodando a 26 por hora, ¿eh? Bueno, es un tractor, sí. Yo iba rodando muy bien. Y pues en las bajadas también bajas a 40 y pico, a 50, a lo que baja igual de bien. Yo decía, más que nada, porque en el Camino del Faros hay mucha bajada técnica que tienes que tirar mucho de hombros, de manillar. Y yo esas bicis es que las veo tractores. No, parecen, pero no lo son, ¿eh? No lo son. Y de hecho, cuando la pruebas dices tú, hostia, porque ves un armatoste así y dices, buah, esto tiene que ser. Pues no lo es. Y de hecho, bueno, ya se han visto gente en carreras con fat bike y hacer. Pues, bueno. Nunca he probado una, No tiene nada que ver. Es decir, que era la anécdota de que se puede hacer con cualquier tipo de bici que sea para montaña. Da igual la rueda de 26, 27 y medio, 29 o la que tengas. Y una gravel también, pero la gravel en zonas que hay que ir. La gravel no la veo. Y es con ella más veces con la bici al hombro, ¿no? Pero con esta yo encantado y quiero decir que sin problema ninguno se puede hacer, para arriba, para abajo, perfecta. Bueno, pues vamos con el Benjamín del grupo, con Xurxo y con su padre Lelo, ¿no? Siendo de Coristanco y aficionados a
a la BTT, como no, elegir una ruta como esta, ¿no? Que une Malpica a Finisterre. ¿Cómo fue vuestra experiencia y por qué decidisteis hacer este track en concreto? ¿Quién quiere empezar? ¿Xuxo o Lelo? Mejor tú, Lelo. Sí. Nada, el track decidimos hacerlo porque, claro, viviendo en la entrada de Costa da Morte, nos parecía de justicia hacerlo. Habíamos hecho el año anterior el remate del Camino de Santiago, Fisterra, Muxía, bueno, una pequeña excursión. Y entonces estuvimos planificando en las vacaciones hacernos esta un poquito por libre, va. Nosotros intentábamos llevar nuestra comida, comer en el monte y, bueno, hacer un poquito de turismo. Y ya a la noche recibíamos asistencia de mamá para poder dormir ahí en la furgoneta y comidita para el día siguiente. Y nada, buscamos el track, un poquito de información. La verdad es que, bueno, tampoco es que encontráramos mucha. Sabíamos de gente que lo había hecho, pero la gente en bici suelen acortar tramos y nosotros queríamos hacerlo el original, entero. Y nada, como conseguimos el track a través de Wikilog, ya no nos preocupó, que yo, bueno, estoy acostumbrado a navegar bastante. Y de hecho dijimos, nada, lo que nos decía la gente, pues claro, conocíamos a alguno, pero se había quitado 20 kilómetros, otro había cortado por carretera. Nosotros queríamos ir sin tiempo. Lo hicimos en 3 días, nos sobró tiempo para hacerlo. Y lo que queríamos era hacerlo enterito, el original, claro. Nos encontramos los problemas de la falta de limpieza y, bueno, estuve 2 semanas quitándome picos de las manos. Me aparecían a los 10 días, todavía me aparecían picos porque, bueno, hubo que desbrozar con las bicicletas, pero era un poquito por coraje decir, joder, está el track hecho, venga, vamos a hacer lo que el que lo hizo pasó y tenemos que pasar y nos va a llevar. Y como la navegación decía por ahí, pues por ahí. Lo que pasa es que, claro, eran sitios que una pena porque si hubieran limpiado un poquito, pues nada, hubiera sido un momento pasarlo, pero claro, pasar con una bici cargadito y casfieitas y os tochos ahí a 1 metro y pico, joder, vas abriendo camino y claro, todo se ralentiza, te quemas un poquito, pero bueno, era un poco la espinilla de decir, joder, con lo bonito que tiene que ser. Y la verdad es que sí, porque después llegas a sitios bonitos o sales a un camino que dices, joder, qué chulo, si lo limpiaran. Te enfadas un poquito porque ya arriba en Laxe ya tuvimos que saltarnos un pelín del track, fue un poquito, nada. Veíamos ya el faro allí, pero tuvimos que desviarnos medio kilómetro, claro, y dices, joder, y aquí al principio que no te lo limpien, baixando, onde foi? Abrindo Faro, en la calzada esa tan bonita de piedra. Hay una calzada que parece romana. Sí, nos chamamos ya así, la calzada romana. Pues ahí el track se desvía a la derecha y la gente sigue para abajo y llega a la carretera. Pues no, nosotros hicimos esa derecha, bueno, eso debió de ser 1 kilómetro andando, madre mía. Sí, porque está muy mal, Sí, bueno, mal no, peor. Nosotros, hace 3 años... Ya lo pasé casi todo montado, lo pasé montado. Bueno, pues... Porque había mucha piedra y eso. Abrimos y dices, tan bonito esto y que se estropee porque aquí alguien no limpia, joder. Y bueno, hicimos las etapas, hicimos como César y Ana más o menos el primer día hasta... Pasamos Laxe, no sé cuántos hicimos, 80 y tanto, dormimos en Traba, el segundo día a Muxía, dormimos donde estaban los autocaravanistas, buscábamos que hubiera caravanas para poder recargar nuestros dispositivos, las baterías externas, el ir con tracto, así. Y al tercer día culminamos Fisterra. Y bueno, el track, Antonio, un fenómeno, un fenómeno porque yo, joder, el que hizo el track. Bueno. A ver, yo cuando lo hice estaban los caminos bastante mejor. Algunos estaban recién limpios. No, pero... lo que comentabas de Laxe era la bajada que está al lado de la escultura de la Espera, me imagino. Que bajas un terrenito sin pendiente
y te lleva casi a una pista que va a desembocar a la playa de los Cristales. Yo eso cuando bajé eso la primera vez, acababan de limpiarlo porque habían limpiado la planta invasora esta, la uña de gato. La uña de gato. Sí. Y había un caminito muy chulo. Y dijo, ostras, pues por aquí bajo yo. Y bajé. El track empiezas, pero a los 10 metros dices, esto es imposible. Ya, Porque... pero es que después limpiaron la uña de gato, pero después no sé qué habría, tosio, silvas, vete a saber. Y lo vi hace poco y esta queda pena, pero bueno. Sí, hay toxo de la beira del mar, que es pequeñito, bajito, y eso te revienta las piernas. Pues debajo de ese toxo hay un caminito precioso que te lleva justo abajo. Hay una bajadita que te deja, creo que es en la Furna de la Espuma, ¿no, Cristina? La que está allí antes de la playa de los Cristales. Te deja justo al lado de la Furna de la Espuma y después la pistita anchita que te lleva a la playa de los Cristales. Eso hace 4 o 5 años, eso estaba limpio, ahora no. ¿Qué se le va a hacer? Ya. A ver, a nosotros bueno, quitando el malestar ese, pero con la administración, no con los trasnos, ni contigo ni con nadie, evidentemente, porque eso tiene una solución fácil, que es limpiarlo, ¿no? Nosotros el track nos encantó el tema de poder navegar, nos encantaron, bueno, las bajadas trialeras que nos encontramos. Es verdad que hay que actualizarlo. En más de una me dejé el casco. Oh, son preciosas. Cuando bajamos, ¿cómo fue? Después del parador de Muxía, que hay 850 metros para abajo, todos rotos de piedra. Sí. Buah, había unos ingleses, se apartaron a aplaudirnos y todo. Nosotros llevamos pues ahí más de una vez me bajé con el casco a rastras. Nada. Nosotros llevábamos dobles, ¿verdad? Bueno, bajamos a fuego por allí, los tipos aplaudiendo. Bueno, si no hubiera que reventarse para subir, la bajábamos 3 veces, porque chulísima. Y después muchísima gente que desconoce, César y Ana lo saben, la subida al Alto do Castelo. Sí, en el Castelo de Lourido, de Laxe. Dombate, después de Dombate. Sí, es el Castelo. A ver, esa es opcional. Preciosa la bajada y las vistas de las más bonitas, se ve todo. Mira, hay un atajo de asfalto de 1 kilómetro y pico por carretera y atajas la subida con la bajada y no tienes que hacer el Alto del Castelo. Pero es que el Alto del Castelo es el punto más alto del Camino de los Faros. Y tienes que subir aunque sea con la bici a cuestas. Yo las veces que subí, los últimos 200 metros fue con la bici a cuestas. Y bajar igual, porque la bajada tiene tela. Y bajas 200 metros con la bici a cuestas. No pasa nada. Nosotros, todos los beteteiros que conozco que han hecho el Camino de los Faros, se han quitado esos 20 kilómetros. Pero se han quitado un trozo precioso, una bajada guapísima, rota para ir como un animal y después encima las vistas y que yo íbamos gritando por ahí abajo. Había un chaval con una bici que estaba mirando los montes y decía, pero vais a bajar por ahí. No, si la culpa no es nuestra, le decía yo de broma. Es del cabrón que hizo el track, que nos manda por aquí. Y nos tiramos por ahí abajo, debió de quedarse flipando, llevaba una bici rígida de 26, él solo estaba mirando las vistas. Pero un sitio precioso, roto, bueno, son unos 20 kilómetros. Chus y yo hemos hablado de volver, de salir de Ponteceso y hacerla. Por aprovechar y por volver a bajar y ver aquello, es bonito. Por eso que es una pena, los que no vayan, todo lo que hayas acortado son trozos que te quitas. Es verdad que hay que actualizar un poquito. César y Ana seguro que se dan cuenta después del parador de Muxía, manda una derecha que no existe y, sin embargo, si subes por la carretera un poquito, perdémonos. Hay una derecha nueva. Te metes por un prado que ya está todo cerrado. Pero no está cortado. Te manda... Ahí nosotros nos metimos por una cuesta... O sea, te manda por la carretera, pero te metes, subes una cuesta así súper empinada de hormigón, que enlaza con una carretera y luego te mete a la derecha, pero eso, nosotros llegamos a un punto en el que estaba el prado cortado con una puerta de... a ver si iba a pasar o no, y volvimos a... Dimos vuelta y hicimos una variante. Una variante. Claro, estaba cortado una finca, ¿sabes? No me voy a meter a la finca
No, había que haber cogido la siguiente, porque yo como tenía tanta ansia de hacer el original, que un poquito después Sí. me sale una derecha y le dije a Xurxo, la hacemos. Eso hay que modificarlo. Sí. Porque sí, eso ahí está era un plano la que tenía... Era esta de 850 metros, Sí. criminal de bonita, Sí. donde nos encontramos esta gente andando que nos aplaudió, que os digo. Y claro, el track, si no eres un poco aventurero como nosotros, no te atreves, porque nosotros íbamos con unos ciclistas que encontramos ¿de dónde eran, cariño? De cara al trópico, eran de Vigo o de por ahí. Y allí se separaron porque dijeron, para nosotros es mucha aventura, porque subir ahí hay que subir las bicis y si vais mal. Y yo le decía, no, que mi track, le puse corrección y entonces mi GPS buscaba el track original. Digo, no, que me marca aquí, vamos a hacerla. Pero ellos no se atrevieron. Claro, no digo que no, porque dirían, ¿dónde irán estos? Ya. Al poquito nos enlazó y bueno, precioso. Lo que pasa es que, claro, habría que actualizar ahí el track para la gente que venga. Que, bueno, no tengan tantas ganas de espíritu aventurero, porque, claro, ellos dijeron, no, tiramos por carretera. Y es una pena, porque, claro, te queda el sinsabor ese de decir, joder, no lo pude hacer por culpa de, a lo mejor de los responsables de ellos, ¿no? Yo hay zonas que me he perdido y otras que estaban cerradas y que no me metí porque me digan, si me meto por aquí, me quedo aquí, enganchado en los picos. O sea, había zonas que no tenía que pasar. ¿Sabes? Dije, hostia, paso, ya aún así, tengo las piernas reventadas y de hecho en la última etapa una de las niñas que vino con nosotros se cayó bajando, hostia, aunque que es una adrialera bastante chunga, pero muy chunga, ¿eh? Sí. Después de la roca esta, ¿cómo se llama? Que tengo ya una foto ahí, tío. No me acuerdo. Que no me acuerdo los nombres de todos los sitios. Pero bueno. Una trialera muy... Se metió una hostia allí bajando se cayó en un tojal, parecía que le arañaran 80 gatos. Quedó fatal. Yo, a ver, tampoco vamos a tal. Pero me he quedado oye, yo estuve revisando los tracks pues hoy a la tarde algunos y tal, y dije, no, hay que volver, hay que llevar un machete. No. Hay que juntarse un día entre varios y hay que limpiar, joder, y hacer un track que sea totalmente ciclable, joder. ¿Sabes? Por lo menos que hay pistas nuevas que se pueden enlazar. Yo estuve mirando y hay pistas nuevas que abrieron que se pueden enlazar que ya no tienes que ir por carretera. Y eso estaría guay. ¿Sabes? Eso sería guay. Y Xurxo, ¿tú qué? Cuéntanos. ¿Cuál fue tu experiencia con tu padre? Y en este camino tan aventurero que ya contó tu padre. A ver, cuéntanos alguna anécdota que has pensado, no sé, cuéntanos algo. Bueno, non sei. Algo tes que saber. Claro. A ver, disfrutastes moito cando baixastes ao Monte Castelo, non? Sí, Sí? E fíxoche, foi moi dura para ti? Fíxoche moi dura? Ou aguantabas o aporte físico do teu pai? O teu pai dalle caña, que é un aventurero, e ti tamén o eres? sí, bueno, aguantaba, estaba entrenado do verán e tal. Sí, non? Cando fixéstedes? Cando lo hicisteis? En que época? Entiendo que en verano, pero hace el año pasado, el anterior. ¿No os acordáis? En agosto do ano pasado. Ah, bueno, entonces es muy reciente. Y cuando cuando se lo contaste a tus amigos, lo que habías hecho, Nada, non lles interesa moito a mí. entonces, Cuando llegamos a Fisterras, ahí pedía papas, ¿verdad? La Sí, última ¿no? subida, pero toda en la bici. Yo pensé que no podía, ya lo dejé, lo pasé, digo, bueno, a ver si tiro de él. Mi ma por allá arriba. El tercer día fundidos, que llegas arriba y es precioso ver Sí. allá abajo el faro. Pues Sí. se la hizo toda ahí en la bici como un campeón. Llegué arriba. o sea, aguantó el tirón, ¿no? Era pecada. Esa subida es dura, ¿eh? Es una subida. Sí. Y ya íbamos el tercer día y, joder, las bicis también son pesadas. No como las fat bike, que bueno, yo tengo una fat bike también. La verdad es que yo lo que dice son
Esas bicis sí que valen para todo. Han dado por todos los sitios con ella. Pero sí, la verdad es que ahí el chaval se portó. Pero bueno, no se hubiéramos bajado de la bici, que no pasa nada, tranquilamente. Andar. No hay problema. Sí, bueno. ¿Y volverías? ¿Volverías a hacerlo, Xurxo? Sí. Sí, Hombre, y aparte, al ser... nosotros es modo aventura, que comer en el monte, cenar en el monte, yo cargaba con latas, con sándwich, entonces comíamos en pinares, donde nos petaba, es otro rollo, es independencia de no depender de nada para nada. Claro, y se hace mucho más bonito, porque claro. Nosotros hicimos así, la primera etapa la hicimos así, estilo bikepacking. Llevamos todo, claro. comimos allí en una fuente que está por encima de la playa de Niños, que hay una fuente allí subiendo por la carretera. Sí. Comimos allí en la fuente y incluso se puso a llover un pelín. Llovía, pero es nada, pero no pasa nada. Sí, hombre. Y lo pasamos guay también así, sí. Sí, qué pena que nosotros nos pusimos en contacto con el concello de Laxe, bueno, con varios concellos, porque nuestra intención era dormir de acampada. Y la verdad es que, joder, no se vuelcan nada, porque les decía, hombre, pero no, a ver si es que no se puede, no tenemos habilitado. Y yo le decía, pero es una tienda pequeña y en un jardín del ayuntamiento, no hay. Y en protección civil, que nos dejen un trocito para yo dentro donde fuera, en un edificio, joder, no se vuelcan nada, No, para nada. Queremos recursos para el rural, queremos tal, pero también hay que echar un capotiño con esas cosas, porque claro, a lo mejor no puedes ir de hotel, o no quieres, o no has encontrado. Y es que el alojamiento es complicado y si te pones fácil, que es tan fácil como una tienda y unos sacos, que teníamos capacidad para llevarlos, y no hubo manera de que nos dijeran, no, tiene que ser a título particular en una casa. Tú imagínate, ainda somos vecinos, pero imagínate un tipo de Burgos que veña aquí a facelo ou un de Madrid ou un Orensán. Non tes un colega aquí en Laxe, nin vas petando polas portas. No, non ten sentido. No, la verdad es que la verdad es que yo me parece, es una cosa que llevo analizando bastante tiempo, que no sé qué valor le dan y a qué turismo, pero yo creo que el turismo más importante o una de las, digamos, de los valores más importantes en la Costa da Morte es el Camiño dos Faros, tanto en su versión a pie como en su versión en bici. Y la verdad es que genera más controversia que otra cosa. E incluso la gente, pues, casi unos están a favor, otros no sé qué, otros te hablan mal, otros no sé qué más. Digo, hostia, pero si coméis todos del Camino de los Faros, joder, si nosotros en taxis dejamos 100 pavos y en no sé qué tal, o sea, al final nosotros no llevamos nada, pero tuvimos que ir a buscar los coches y moviendo el coche de un lado a otro, entonces al llegar a la etapa íbamos a buscar el coche al anterior y te cobran 30 pavos por llevarte allí al lado y no sé qué. Digo yo, joder, pues mojarse un poco para todo, ¿no? Quiere decir que abrir las puertas a la gente que viene haciendo turismo sostenible y no solamente si llegas allí con un cochazo y te alojas en el mejor hotel y gastas un montón de pasta en no sé qué. ¿Sabes? Al final, un poco esa visión que tienen de, bueno, pero yo creo que es en general aquí. Sí, hombre, la administración, desde el momento que no la mantienen y no limpian, lo que pasa es que a mí sí me chocó mucho. Nosotros no pedíamos parajes idílicos para acampar. Joder, yo entiendo que no vamos a acampar en playas, pero yo le decía en un sitio acementados, en una instalación municipal, claro. Que va, imposible. Laxe no sé qué otro concello y ya desistimos. Dijimos, nada, furgoneta y porque mi mujer vive cerca y entonces nos la ponía y al día siguiente venía a buscarla con mi cuñada. Bueno, hicimos así, ¿no? Para no andar como vosotros con taxi, pero sería súper fácil y para nosotros tener esa independencia y más gente de fuera que venga, decir, acampas aquí, pues un sitio cerrado, es un patio, es un colegio, es un... Si no necesitas nada. Te da muchísima libertad de movimiento. Te organizas a tu manera, llevas todo encima y no... De hecho, nuestra idea era hacer durante las 3 etapas eso, bikepacking, es decir, comida y todo, dejar el coche en Malpica, llegar a Fisterra y desde Fisterra volver a Malpica a buscar el coche. Y los 3 días no depender de nada, pero es imposible. Para nosotros es imposible hacerlo. Sí, no, totalmente. Y generas riqueza igual, porque vas a bici. No vas a poder transportarlo todo. Vas a ir a supermercados igual a comprar.
vas a parar en los bares a consumir. A tomarte algo, sí, un café. Recargábamos al mediodía, comíamos por ahí y después parábamos para ir al baño, para recargar otra vez las memorias externas. Estás todo el rato generando igual riqueza. Te quitas la noche, pero no es por un tema solo de ahorro. No, por un tema de experiencia, de cómo dices. Claro, es otra manera de ver la actividad. Claro. Sí. Bueno, aquí creo que debemos de puntualizar una cosa, que como el Camino dos Faros, tanto el andado, el de senderismo como el de BTT, pasa por Renatura 2000, por eso está prohibida la acampada, ¿vale? Pero esto no quiere decir que, como bien ha dicho Lelo, que los ayuntamientos pues acondicionen pues eso, pues un polideportivo o un terrenito controlado para poder pernotar los que decidís pues eso. Pero bueno, hay que tenerlo claro que no se puede acampar en un Camino dos Faros, ni en toda Costa da Morte, ni en Red Natura 2000, que es prácticamente muchas partes de Galicia. ¿Se puede andar en moto de enduro? ¿Perdón? ¿Se puede andar en moto de enduro por la Red Natura? Buena pregunta. No lo sé. Buena pregunta, pero... A ver, roderas hay, ¿eh? Sí. Pues entonces eso será... Más o que hace más daño. Si 25 tíos en motos de enduro, que no critico, que a mí también me gusta, pero no lo practico, pero cada uno... O dormir en una tienda de campaña en un prado. Ya. Pues eso habrá que preguntárselo a los correspondientes. Por lo de la Red Natura. Sabe Dios, non vi un campo na vida, ni sabo que. Bueno, vosotros que ya habéis hecho estas rutas y sobre todo la de BTT, ¿veis potencial para que este camino se consolide como una ruta de BTT? Sí, ¿Le veis potencial? Como una ruta de BTT y aparte que se puede hacer incluso una carrera de 3 días de BTT, igual que la Rioja Bike Race o que la Andalucía Bike Race o que estas todas. Se puede hacer eso si se quiere. A nivel, ya si quieres hacerlo a nivel tal. Para que venga gente de todo el mundo a conocer a la Costa da Morte. No mucha gente. Cada, pero la que venga. Pero para eso se puede hacer porque está increíble. Pues yo veo que tu experiencia fue a 100% buena, pero para que llegue a ser eso, ¿qué habría que hacer? Aparte de, entiendo que, como ya comentó Antonio, mantenerlo, limpiarlo. Una cosa es dejar un track para que disfrute todo el mundo y otra cosa es lo que dije yo. Lo que dije yo, eso es otro rollo. Eso no. Casi es mejor que no se haga, pero en todo caso se podría hacer porque está muy guay. A ver, mira una cosa, ahora mismo lo que hay solamente es el track, solo, no hay nada más, no hay nada marcado, no se abrió ningún camino nuevo, lo que había es lo que se usó. Y sí se puede consolidar. No hay que marcar nada, ¿eh? No, ni falta que hacer. No hay que marcar. Los que hacemos mountain bike llevamos navegador y con eso te apañas muy bien. ¿Cuántas carreras hay de esas? Así. Pero a lo que voy, lo primero sería corregir los fallos del track, que tiene bastantes, tiene muchos. Buscar alternativas que sean completamente ciclables y que sean no lo que hay ahora, que hay sitios que realmente era la única alternativa que yo conocía en ese momento, pero sé que las hay mejores. Después, mantenerlo, eso ya es, no sé de quién es competencia, si hablar con los concellos o con quién, ahí no me meto. Mantenerlo limpio y darlo a conocer, punto, no hay más. Y es que se hace solo. ¿Cómo empezó el Camino dos Faros original? Eran seis locos, seis atontados que tuvieron una idea genial y se hizo solo, lo hicimos solo, pues esto igual. Esto basta que empieces, que lo mantengas cuidadito, que lo promociones y no hay más. Y que la gente lo haga a su bola, a su aire, sin más historias. Ni siquiera tiene que ser nada oficial. Ahí lo tenéis, hacedlo cuando queráis y ya está. Claro, que esté el track bien limpito y punto, nada más. Y no hay más. Ya. Y con esa intención se hizo, yo por lo menos lo hice con esa intención. Yo soy biker, a mí me gusta la bici. Oye, pues es lo que os decía, que iba permanentemente mirando al suelo para saber si podía meter por ahí una bici. Está, pues aquí hay potencial, pues esto se puede. Y como lo pensé yo, lo piensa mucha gente. Y no hace falta nada.
mantenerlo limpio, abierto, que no me comamos toxos y el resto se hace solo. Ya. Porque lo más importante para vosotros es llevarlo en un GPS. Da igual, Sí, claro, ¿no? A mí me da igual que esté señalizado, ¿no? A ver, que facilita mucho las cosas. Pero es lo que decía Lelo, si vas a la aventura tú llevas tu GPS, tú tienes tus mapitas cargados, tú tienes tu track tracado y tú sabes por dónde tienes que ir. Punto. A mí mi GPS, Lelo, yo tengo un Garmin 1000, va de maravilla, cojo mi mapita y voy. Y a mí mi GPS me dice cuando tengo que girar, por dónde tengo que ir, no me dice cómo está el camino, ni los desniveles los intuyo más que los veo. Ves las curvas de nivel y tal. Pero yo con mi GPS llego y no tengo ningún problema, entonces no hace falta ni que me señalicen, ni que me lo tenga limpito para no llegar a casa hecho un Cristo, nada más. Ya. La señalización en esta parte del país no funciona, porque lo hemos visto, aquí tenemos, en Coristanco no tenemos señalizaciones en concreto, pero Carballo, por ejemplo, el concello vecino, pues tenía señalizada la ruta de las Férvedas, una ruta preciosa, cortita de 40 kilómetros. Es inviable, como no lleves GPS, hacerla. Porque en el momento que falta una señalización, en un cruce, no tienes nadie que te diga dónde cogerlo y acaban faltando. Porque se ponen de madera y el tractor le da, las silvas te la tapan y estamos sin ellas. En la Dacha hicieron una preciosa de 49 kilómetros y funcionó un año, porque pasó lo mismo. O sea, eso no es un problema porque hoy en día todo el mundo tiene GPS y todo el mundo tiene un móvil, roles en el móvil y listo. Pero lo de la limpieza sí es determinante. Y que exista un track único, si la asociación va decidiendo actualizarlo, cambiando pues itinerarios porque se abren pistas nuevas, pues se quita el anterior y se vuelve a meter el actualizado y la gente simplemente, pues seguiríamos siempre el oficial de la ruta. Y, hombre, en el momento que los ayuntamientos lo limpiaran, que, bueno, hay que decir que la última parte estaba muy limpia. Pues este verano cogimos, a partir de Camariñas, estaba impresionante de limpio, ¿eh? Y ya nos lo habían dicho ellos por teléfono que hablamos con Camariñas también para dormir, es verdad. Estaba muy bien. Y, bueno, eso, y solventar a lo mejor el tema del camping libre en zonas urbanas incluso, lo que decíamos, donde sea, pues para los que vayamos un poquito más así de freeline, yo creo que esto lo peta, porque de hecho encontramos encontramos gente andando, haciendo el track de las bicis, cosas rarísimas. Ya habían hecho el track andando y hacían andando el track de las bicis. O sea, que decía, joder, porque paramos a ver, ¿qué hacéis aquí? Si nos hemos separado. No, porque estamos haciendo el de las bicis. Bueno, por volver. Pero gente de fuera, de por ahí. Ya. Entonces, la promoción casi no sé si la hacemos nosotros, unos a otros, o cómo va el tema. Pero, bueno. Ya. Y, bueno, tenerlo en una plataforma como Wikiloc, que es conocida a nivel mundial, digámoslo así, pues mejor, ¿no? Más facilita las cosas. De las 8, bueno, vosotros, bueno, Antonio dividió los 200 kilómetros en 8 etapas. De las 8 etapas, ¿cuál sería, por grado de dificultad, cuál sería la más dura? ¿Cuál os atrevéis? ¿Para hacer en la bici? La primera, Sí, para hacer en bici, claro. Estamos hablando de BTT de la bici. primera y la última parte de la última. Todo lo demás Yo creo que la última. La última. Sí, la última, ¿no? La Ya sabes primera, qué nivel tiene la última. la verdad es que no, porque la primera, lo duro te lo comes por asfalto, tampoco la subida de Barizo y a Montenariga. No es gran cosa. Bueno, César te está hablando en 3 días, no se refiere a la primera andando, ¿eh? Él ahí ha metido 3 etapas. Pero... No, el primer día y el tercer día. Vale. Es que yo hice, sí, lo dividí en 8 etapas, pero yo hice un track único. Lo que pasa es que cuando hablo de etapas, hablo de las 8 etapas. Claro, en 8 no es dura ninguna, porque en bicicleta 8 etapas no es dura ninguna etapa. Claro. No, porque son 25 kilómetros, tampoco es tanto, sí. No, pero si lo dices por zonas, a lo mejor,
Pues sí, la Sí. zona de... Mira, la Claro. zona del monte Cachelmo de Musía, el Cachelmo, el Pedrouzo, la baixada hasta Moreira, eso, a pesar de que hay mucho asfalto, y a mí me costó porque hay mucha tonelera, hay mucha... La bajada. Sí, ¿no? Ahí es donde se cayó la niña, sí. Sí, hay mucha bajada. Y hay bajada peligrosa. Ahí se debió ser esa bajada que dices, creo que es antes de Punta Buitra, que Sí. después vas a Buitra y vuelves. Ahí hay una bajada más que es muy mala porque tiene mucha piedra suelta. La misma. No tenía, Exactamente. vaya, estoy hablando de hace 3 años. Exactamente, es eso. Esa es peligrosa. Pero después, en zonas concretas, yo creo que lo más duro está al final. Coger el Cabo La Nave y el, ¿cómo se llama? El Monte do Facho en 1 hora, eso es mortal. Es que a mí, cuando llegué a la cima del Facho, me dije, porque me quedo 1 kilómetro, es que si no no sigo. Es que no puedo. Y además, el Facho debe tener un 30% de desnivel. Por 30-32, más que el Mirador de Ézaro. ¿Dónde es eso? Debe Monte- tener, Monte- no sé, que no miré, pero tiene bastante nivel, sí. De todas maneras, todos los que íbamos ese día lo subimos todos, ¿eh? No, yo también, pero cuesta. Ya. Bueno, ahora hay eléctricas. No des ideas. No des ideas. Os nenas subían perfectamente, todo. Bueno, ya, pero bueno, porque quisiste, pero se daba subir bien, hombre. No, Pero Ana, muy Ana verá que no lo subió. Ana no lo subió, no hay No, documento. yo no lo subí, yo hasta la mitad. Pero que no, va. no lo subió. Aparte iba con una fatiga muscular que ya no tenía ganas de intentarlo. No sé si Va, no... es broma, es broma, no sé ni de dónde habláis. Monte do Facho y Fisterra. En el último tramo. Carallo, no, a ver, es brava. Mira, es bravo. Mira, venía con nosotros una pareja que nos encontramos y venía la chica, iba en una bici y no llevaba ni pedales automáticos, que le tiene miedo. Y subió como una moto las dos petadas. O sea, que se sube. Sí, no, se sube, sí. Va a flipar, ¿eh? Dije yo, hostia, en la subida un normal, pero en las bajadas, tío, te vas a meter una hostia como si pues No, te vayas... nosotros vamos sin automáticos también, en plataformas también vamos, ¿verdad? Sí. No. Sí. Sin automáticos no sé andar. Se me van los pies. Los automáticos son para los pros, nosotros no, hombre. Pues seré un pro, pero yo... Tengo que intentarlo yo sin anclarme. Porque Bueno, a mí me da más seguridad, no sé, cada uno. yo me anticipo mogollón a lo de... muchas veces me bajo antes por el tema de no voy a dar desanclado. Entonces en la subida me desanclo aquí ya. 40 millones de veces. Plataforma con tornillos. Vale, tomo nota. Sí. Yo automático, yo automático. Es que si no sé andar. Parecerá una tontería, pero a mí me da mucha seguridad. Sí, a mí hombre, también. pero ¿sabes qué pasa? Que después nuestras zapatillas son zapatillas con goma muy blanda para agarrarse a los tornillos. Sí. Es como llevar unas Nike. Entonces puedes andar todo lo que quieras, que no vas con las caras y con zapatillas rígidas de carbono. Yo también me engancho en una bici maratón que tengo cuando corro y eso. Pero después para andar, el rato que andas, vas como con tus Vans, que son Vans. Vas perfecto. Es ideal para este tipo de rutas y más en las Fatbike. Yo en las Fatbike ya andaba desenganchado, ¿eh? Y Xurxo, como le da un poquito al enduro, pues bueno, anda desenganchado. Y es lo mejor porque andas como si fueras con bambas en los tenis, no tienes... Sí, a ver, si la peña que controla mucho, incluso en freestyle y en todo, van con pedales de plataforma con clavos, está, pero bueno, a mí me... Ostras, pues yo voy a probar, porque yo tengo un trauma por Nada, Ana, que tienes que volver, ¿no? Esa excusa es suficiente. Ya está. Ir sin anclar, ir sin calas. Hay que juntarse y hacerla otra vez todos. Estamos aquí y si viene alguien más, también. Seguramente que sí, que gente que nos está... Hay que llevar una machete. O algo, Un machete. un machete y pa, en la mochila.
Seguramente que hay gente que nos esté viendo ahora o después, que seguramente que también se apuntan a vuestras aventuras y seguramente que lo pruebe, eso seguro. Y para aquellos que no saben a qué se van a encontrar, ¿qué es lo que les recomendáis que tengan que puntualizar más? Aparte de que se tienen que bajar el track, tenerlo claro, a dónde se meten, ¿qué más le aconsejáis antes de venirse? Entrenar un poco y llevar agua suficiente, que nos quedamos en todas las etapas sin agua. Sí, ¿no? Cafradas, Y a nivel, ver, el hizo muchísimo calor. alojamiento tienen que tenerlo buscado, porque ¿Perdón? donde dormir, yo no Donde fue dormir. una preocupación, pero supongo que si tuviera que buscar alojamiento te limita, es un limitante para dónde paras o dónde no. Yo paraba donde Xurxo y yo nos parecía, vamos a parar en tal sitio, y venía el coche hasta allí. Entonces, supongo que el que venga de que no tiene apoyo de los ayuntamientos ni de fuera, pues tiene que buscarse de hotel en hotel y claro, eso ya es un limitante interesante según la época que sea. Aquí los alojamientos tampoco hay muchos, entonces, claro, bueno, quiero decir que, bueno, puedes coger una época que a lo mejor pues esté ocupado, hay que mirar un poquito eso, claro. Nada, y los días en los que lo haga, nosotros lo dividimos en 3 porque nos parecía los días perfectos para no salir mucho de casa, que no haya historias, que, bueno, repetirlo con amigos, siempre 3 días trampeas, ¿no? Porque en 2... ¿Qué etapas hiciste? Toda. Etapas. ¿Pero cómo hiciste en 3 días? ¿De dónde a dónde, de dónde a dónde? En Malpica pasamos Laxe y dormimos en Traba, en la playa de Traba, en 90 kilómetros o así, ¿no? 92. 90 y algo. El segundo día arrancamos de ahí hasta la entrada de Muxía, donde las autocaravanas. Claro, sí, vale. Y el tercero ya todo hasta Fisterra. Y Muxía, Fisterra. Similar, hicimos similar. Bueno. Sí, como vosotros, pero la diferencia es que quedasteis en Laxe, ¿no? Sí, porque no teníamos que dormir allí. A no tener claro, nosotros lo pasamos, pero lo pasamos poquito, unos kilómetros, 7 o 8 kilómetros que hay hasta Traba. Sí. Claro. Habéis hecho más o menos una media de 80 kilómetros al día en esos 3 días, ¿no? Suele ser un poco... Nosotros hicimos 225. Sí, lo he visto en una de las fotos que compartimos. 5.500. Bueno, igual hicimos 3 o 4 de más, porque alguna vez volvimos para atrás por culpa de que quedó un bar aquí. Pues volvemos y a lo mejor, bueno, te haces un kilómetro para atrás y otro para adelante, pero bueno, nos salió así. Y después todo el track, el de Antonio, clavado, original, con los tochos y con todo. Joder. Nos trajimos todo. Mira ¿El vuestro cuánto salió, Ana? ¿Perdón? ¿Cuánto salió el vuestro? 222, ¿no? 200... 220. Espera. Entero también, sí. 80. Bueno, entero no, porque hay alguna zona que no... Pero al Castelo... No fuimos. En la última etapa, algún mirador acortamos. Porque venían 2 niñas con nosotros. Xurxo dice, qué frikis. pero o Castelo, sí que fue arriba o Castelo, a Don Bate, ¿no? 222. No, eso no. Eso no. ¿O Castelo no? No. Bueno, pues sí que os perdisteis, porque o Castelo te ahorras ahí unos 20 kilómetros. No nos perdimos. Ahí, como ya nos perdimos antes y tardamos tanto, y eran salimos a las 12. Porque salimos de Orense a las 7 de la mañana. Llegamos a las 9 allá. Entre que montamos, no sé qué tal y cual, eran las 11 y pico cuando salimos. Y cuando había que subir al Monte Castelo. Como esto ya lo hicimos a pie, dije, mira, ya sabemos cómo es, no lo hacemos. Y acortamos eso. Ya. Claro. Bueno. Normal. Y eso me jodió, porque dije, hostia, la bajadita que hay allí.
Dije yo, hostia, era una cosa que, porque hay súper chulo todo lo que es la ruta ¿no? De los molinos para arriba tal. Y luego después la bajada que hay después del Él lo hubiese hecho. Lo que pasa es que como iba yo, dijo, es que la bajada no te va a costar... Que pues ya, ¿sabes? Entre que era tarde y pues ella la bajada va a bajar a pie prácticamente toda la bajada. Toda la bajada. Entonces dijo, pues venga. Pero bueno, eso quedó, la primera etapa quedó pendiente para volver a hacer. Sí, después te quedas con la espinita de, ostras, la haces a medio, ¿no? Porque como ese rota fue así. Sí, pero es desmotivante. Encontrarte el camino así, yo entiendo que es desmotivante porque tienes por delante todavía. El primer día empezamos mal, empezamos muy tarde. Claro, te imaginas que puede estar como lo que has visto y dices, me va a llevar una semana llegar. Claro. Porque yo no, Yo sabía que no. Yo sabía que no porque esa parte la conozco y la parte esa está perfecta para hacer. Pero el tema era eso. Ella venía cansada, venía desmotivada porque ella no está acostumbrada a la aventura así. A mí me da igual, yo me meto con tojos, he abierto rutas y he llevado el machete y he hecho de todo. Pero el tema es que, hostia... Muchas horas en bici, no sé cómo, y al día siguiente no sé cómo voy a estar tal, y al día siguiente quedan 2 etapas pues, duras después. Y te digo, ostras, hay que regular. Pero bueno, a ver... Con lo que nos perdimos y todo, pues calcula, pues 222. 220 y pico kilómetros. O sea, que imagínate los kilómetros que hicimos para adelante. Nosotros al principio, después al principio con lo del Ashe, ya no poder ir ese trozo pequeñito, pero bueno. Y después, sobre todo, la bajada del faro de la Virgen de Brantuas, la calzada esa romana que estuvo tan mal, yo no las tenía conmigo todas de que acabaran los 3 días, porque yo lo iba a hacer original. Y digo, donde acabemos, paramos. Pero claro, era un limitante. Imagínate que eres de fuera y dices, a la mínima duda, carretera. No llegas porque te metes en una fiesta que dices, bueno, no llego a dormir, no llego a comer. Claro, nosotros teníamos esa independencia de que teníamos la cama móvil y de que llevábamos comida. Pero tú si no tienes esa intendencia, eres de fuera, entre el pánico y dices, aquí, mira, está medio cerrado, carretera. Y no lo haces. Y aquí, carretera, porque es normal. Coges el track y dices, Ya. Al principio te asustas, que después al final las últimas etapas iban clavado, que estaba todo limpio, todo perfecto, pero claro, te pasas al principio y dices, caray, si aquí como sea todo así, los fundadores son de aquí, ¿cómo está esto aquí así? ¿Y cómo estará al final, no? Si empieza así. Ya. Entonces, bueno. Bueno, pues ha sido muy interesante escucharos, vuestras experiencias, y para poner el broche final a este programa, ¿cómo definiríais el camino en una frase? Empezamos, si te parece, por ti, Lelo. Para mí yo diría que es salvaje, es espectacular, es apasionante, es Costa da Morte. Costa da Morte. No tiene nada que ver con lo que hay, no han dado mucho por Europa, pero algo Pirineos, Navarra, he hecho el Camino de Santiago, 3 variantes diferentes. Esto tiene un sello propio de identidad, es otra cosa. Es aventura, es diferente. Para todo el mundo, no tienes ni que ser un experto betetero, ni tienes que ser un gran deportista porque te marcas el ritmo, pero es diferente a todo eso. Ok, muy bien. ¿Para ti, Ana? Pues a ver, es naturaleza en estado puro, las vistas y el paisaje es brutal y nada, me ha encantado, que hay que hacerlo muchas veces o varias veces para realmente disfrutarlo. Entonces volverías. Yo sí, yo de hecho quiero... La primera etapa... Yo quiero volver porque me quedaron espinitas y luego... cosas que digo, ostras, yo creo que podría hacerlo, yo creo que tendría que haber tal, entonces yo quiero... Mira, te esperas un montón porque es el tema joder, te metes por un camino, de repente nos metimos ahí por un monte, entre tojos, entre tal, después unas rodelas de un camión, de un tractor que estuvo sacando madera y dejan toda la madera tirada por el medio, bueno, claro, entonces esto a mí me da igual, que yo soy un jabalí, soy un tútaro, y me meto por cualquier sitio y me da igual, no me duele nada y no pasa nada. Pero ella no está acostumbrada a ese rollo.
¿Entiendes? Bueno, pero va a volver. Aún así va a volver. Pero no le queda otro remedio que volver. O sea, es que es lo que hay. Si no pasa el corte... Ya. Para ti, César, Para mí es... eso, Para no te mí- enrolles y al... Para mí es la hostia. Es una palabra, es que Ah, sí. todos dijeron muchas palabras, yo no. Es la hostia. Brutal. Brutal, muy bien. Para ti, Antonio, Bueno, ¿qué te voy a contar después de tantos años? Es pura vida. A mí lo digo siempre, a mí el camino, por temas personales, me salvó la vida una vez, la vida entre comillas. Lo estaba pasando muy mal y creo que fue por 2015 o por ahí. Lo estaba pasando muy mal en lo personal y me salvó la vida. Entonces, es lo que le debo, es pura vida. Y Pura cuanto más lo hago, más me gusta. Y un inciso, aunque trasque este gruñón, hay dos puntos muy emblemáticos da Costa da Morte que por los que pasa el Camiño de Faros en BTT y no pasa el camino, o sea, el de senderismo, que es a Pedra da Serpe y la Virxe do Faro de Brantuas. No os los perdáis. Además, Sí. son dos puntos. Yo la primera vez que los dije, por aquí tengo que llevar el camino, ya que no puedo ir por otro sitio, voy por aquí. Sí. Y es genial. Cada vez que paso me acuerdo, vosotros vais por ahí, yo no, yo voy por aquí. Te distingue, es otra cosa, es otro nivel. ¿Entiendes? sí. Recomendado, entonces. Sí, por supuesto. Entonces, pues nada, pues muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Gracias, Antonio, gracias, César, gracias, Ana, gracias, Lelo, y dale las gracias a Xurxo por Marchou a cenar, participar. mañá ten escola. E ten Sí, que... sí, Foi pechan lo as sé. cabras. Temos gando e as cabras sin fechar. E tivemos ataque de lobo. É o que ten. Ai, de non me vir digas. nun lugar. Ah, sí. Vamos. Pues nada, pues 1.000.000 de gracias y nada, y deciros que el próximo martes pues estamos aquí a las 9 de la noche trasneando más, así que buenas noches y hasta el próximo martes. Hasta luego. Bueno, Ya te cortaron. Gracias.